Entonces vamos a pasar a la última parte de esta lección 2, que ahí vamos a encontrar algunas dificultades que se presentan cuando evaluamos este tipo de instrumento. Es decir, nosotros estamos partiendo de la base de que para determinar el rendimiento, para determinar la tasa de interés de mercado, partíamos de la base de que el inversor estaba manteniendo el instrumento hasta el vencimiento. Y también se estaba asumiendo de que esos cupones que se recibía cada periodo se estaba reinvirtiendo a la misma tasa de mercado. Y también es una situación que se presenta en muchos casos, es que muchos bonos que se emiten en el mercado, el emisor del bono muchas veces tiene la posibilidad de una cancelación anticipada, es decir, tiene opción. Bueno, esta situación no está contemplado en lo que vimos, ¿verdad? Pero se tiene que llevar en cuenta. Entonces, el primer concepto importante es analizar estos puntos 1, 2 y 2, donde el inversor no mantiene el título hasta el vencimiento y que la tasa cupón recibida no se puede reinvertir a la misma tasa de mercado. Ahí resulta necesario hacer lo que se llama determinar el retorno total. Esto implica que el inversionista va a vender el título antes de su vencimiento. Consecuentemente, para poder determinar cuánto él ganó desde el momento en que compró hasta su venta, se debe llevar en cuenta, así intuitivamente, ¿verdad?, cuál es el valor de los cupones que él recibió. ¿Cuál es el valor de los cupones que él recibió? El valor futuro hasta el vencimiento de los cupones que él recibió. Y al mismo tiempo tenemos que también determinar por cuánto él puede vender ese nuevo título. Y ahí vamos a tener el valor futuro total que él va a recibir, o sea, el valor de los cupones más el precio del instrumento que vende en ese momento, y eso confrontamos con el precio de compra inicial para poder determinar el rendimiento anual obtenido del momento en que él compró este bono hasta el momento en que él vendió. Recuerda usted que el primer ejercicio que nosotros hicimos aquí era el cálculo del rendimiento anual, y esta es la fórmula. Consecuentemente tenemos que determinar primeramente el valor futuro de los cupones recibidos. A eso sumarle el valor de venta de nuestro instrumento y confrontar con el valor de compra. Acá tenemos un pequeño ejemplo donde podemos aplicar eso rápidamente. Tenemos acá un bono con 9 años de vencimiento que tiene un cupón incorporado de 7,3% anual, pero que se paga semestralmente. Nosotros compramos este bono por 99,62 y mantenemos esto por 5 años. Es decir, de los 9 años, llegado al 5.º año, vamos a venderlo. Consecuentemente, podemos notar que acá que vamos a recibir cupones, vamos a recibir 10 cupones semestrales en este caso, 7,3% por 1000 por 100 es 730 dividido 2 es 365, es decir, serían los cupones semestrales. Si nosotros determinamos el valor futuro de estos cupones,
pero partiendo de la base de que solamente podemos reinvertir aquí al 6%, o sea 3% por semestre. El valor futuro de los cupones sería 41,84. Por otro lado, en ese momento, en el año 5, nosotros vendemos este bono, y lógicamente le falta aún 4 años para llegar al vencimiento, pero cuando vendemos, la tasa de mercado de instrumentos similares es de 7%, o sea 3,5 por semestre. Si nosotros aplicamos esta fórmula para determinar el valor de este bono, vamos a encontrar que nosotros vamos a vender este bono por 101,03, un precio superior a 100. ¿Por qué vendemos un poquito más caro? Porque nosotros, en principio acá, cuando compramos, ¿verdad?, con este 9,62 estaba incorporado una tasa de mercado mucho mayor. Acá nosotros estamos vendiendo un poquito más caro porque la tasa de mercado fue menor, 101. Consecuentemente, a los 41,84, que es el valor futuro de los cupones, le sumamos 101,03, que es el valor en el momento 5 del bono, que es en total 142, nosotros pagamos por el 9,62, entonces, y aquí le estamos 142 dividido 99,62 elevado a 1,10, es decir, por 10 años tenemos una tasa de rendimiento de 3,67, o sea, 7,34% anuales. Vamos a ver este mismo ejercicio para poder entender un poquito más en la planilla. Es el mismo ejercicio que yo coloqué acá, ¿verdad? Acá tenemos el valor nominal de, en este caso, 100, 9 años. Es decir, o sea, tenemos en total 18 semestres. Nosotros compramos por 99. Aquí está 99. La tasa de mercado en el momento de la venta era de 7%, o sea 3,5% semestral. La tasa de reinversión de los cupones es de 3%. Entonces, acá nosotros podemos determinar el valor futuro de los cupones. Valor futuro de los cupones, donde colocamos la tasa que es 12%, número de periodos 10, porque son 5 años. El pago en este caso es 3,65. Sería G10. Y esto nos da, en este caso, un valor futuro de 41,84. Por otro lado, aquí estamos, es decir, este valor futuro, que si estamos capitalizando cada uno de esos cupones, ¿verdad?, al 3%, y llegamos a 40, y esto vale 41,84. El instrumento vamos a vender, ¿verdad?, en ese momento, en el semestre 10, lógicamente, para ese semestre, y vamos a recibir en total 101,03. Acá estamos la forma, acá quitamos el valor actual, tasa G11, tasa G11 sería la tasa de mercado, número de periodos 8, porque nos falta 4 años, o sea
8 semestres. G10, que sería el pago que íbamos recibiendo, ¿verdad? En este caso, siempre esto se refiere a 13,65, eso no se altera. Y B10, B7, que sería el valor futuro. En este caso, B7 sería 100. Determinamos el precio de 101. Este precio es al final, es en el quinto año. Al final del quinto año, entonces este vale 101,03. Sumados los dos tenemos 142, que es el valor futuro de los cupones más lo que vamos a recibir por la venta de los bonos. Nosotros invertimos acá solamente 99,62, pero esto mantuvimos por 10 años, entonces mi rendimiento anual en el momento de la venta fue del 3,67 semestral, o sea, 7,34% anual. Ahí en el mismo lugar donde están estos ejercicios referente al capítulo 6 de nuestro libro Koch que vamos a usar aquí, están entonces el ejemplo no resuelto y el resuelto ahora. Bueno, rápidamente para poder concluir esta parte, es importante hablar un poquito del mercado de dinero. Cuando hablamos de mercado de dinero, normalmente nos referimos a las letras emitidas por el Banco Central, normalmente llamamos letras de regulación monetaria, las emitidas por las empresas, pagarés comercial, y los certificados de depósitos de ahorro que emiten las entidades financieras. Dependiendo del país, en algunos casos se utiliza 360 días para el cálculo, en otros países 365 días. Cuando nos encontramos frente a un préstamo donde el interés se paga al vencimiento, entonces, pero la tasa de interés se capitaliza semestralmente, nos encontramos, aquí habíamos visto, ¿verdad?, que la forma de determinar la tasa efectiva de interés era, aquí partimos la base de que el interés es de 12% anual, capitalizado mensualmente. La tasa de interés efectiva es de 12,68, no 12%. Solamente 12% es cuando la tasa de interés se capitaliza una sola vez. Una variante podría ser, por ejemplo, que cada 90 días se capitalice la tasa de interés. Es decir, en los países donde se utiliza 365 días, entonces las cosas hay que primeramente calcular la cantidad de capitalizaciones. 365 dividido 90, ¿verdad?, es un poquito más que 4. Y también elevado a esa misma proporción, encontramos que 12,55. Cuando el interés se capitaliza cada 90 días, entonces la tasa de interés efectiva es 12,55%. Otra cosa importante, es decir, cómo convertir una tasa de interés calculada en principio a 360 días a 365. Esto es muy simple. Entonces la tasa de interés a 360 se multiplica, ¿verdad?, por la proporción 365 dividido 360. Acá está el ejemplo para entenderlo un poquito más. Y otra cosa muy importante sobre los instrumentos que emiten principalmente el Banco Central para efectos de regulación monetaria, esto se emite al descuento, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula el descuento? Al precio final que tiene el instrumento se le resta el precio inicial al que se negoció dividido por el precio final. Esto sería el caso de descuento. Pero en la práctica lo que se utiliza, ¿verdad?, es decir, en la práctica lo que se utiliza es el precio final menos el precio inicial dividido por el precio inicial, por
365 dividido H. Vean ustedes acá que estamos multiplicando, ¿verdad?, por 365 dividido la cantidad de días. Esto es porque estamos en frente de interés simple. Es decir, cuando se negocia títulos de corto plazo, trabajamos con interés simple. Vamos a llevar en cuenta aquí una letra de regulación monetaria que tiene un plazo un valor de 1 millón al final de 182 días. ¿Cuánto pagamos por él? En este caso 964. Si nosotros pagamos 964.500 ahora y vamos a recibir dentro de 182 días 1 millón, la tasa de rendimiento va a ser 7,38%. 7,38%. Esto equivale, esto es como se calculó, era 1 millón menos 964.500 dividido 964 y después multiplicamos por 365 dividido 182, o sea 7,38%. Si nosotros transformamos esto en tasa efectiva anual, vamos a tener que la tasa efectiva anual va a ser 7,52, un poquito más, porque en principio esa tasa efectiva era una tasa efectiva nominal, y después transformamos en efectiva, llevando en cuenta la capitalización, porque era un instrumento de 182 días, entonces se capitalizaba 2 veces en el año, más de 2 veces en el año. O sea, la tasa efectiva es 7,52. Bueno, hay casos también en que tenemos un CDA, ¿verdad? En el caso de CDA, es conocido que normalmente los intereses se pagan al vencimiento. Y también ahí se lleva en cuenta la tasa nominal y transformarlo en tasa efectiva. Cuando se paga el vencimiento, ¿verdad?, las cosas no existe mucha complicación. Vamos a consideré un CDA de 182 días por 1 millón, pagando una tasa de 7,02%. Y esto nomás es la forma de calcular los intereses de los instrumentos, ¿verdad? Es decir, directamente interés simple, capital por plazo por tasa, 35.490. 35.490 en este caso es el interés que ganamos, ¿verdad?, por este instrumento. Esto lógicamente tenemos que primeramente transformarlo a 365 días y después calcular la tasa efectiva, porque este 35.000 es una tasa de interés simple. Para poder comparar, nosotros tenemos que transformar en tasa efectiva. Y ahí llegamos, ¿verdad?, de una tasa nominal de 7,12%, llegamos a una tasa efectiva de 7,24%. Con esto nosotros terminamos el punto referente a la parte de interés, usando el concepto de valor futuro, valor presente, la evaluación de los instrumentos, y por otro lado también llevamos en cuenta el impacto que tiene en el precio de estos instrumentos una variación de tasa de interés, y llegábamos a la conclusión de que ese comportamiento entre variación de tasa de interés y precio mantenía una relación inversa, o sea, a mayor tasa le corresponde menor precio y a menor tasa mayor precio, y que muchas veces ese comportamiento no era simétrico, por la sencilla razón de que el precio de un instrumento se comportaba como una curva con relación a la tasa de interés. Bueno, en las próximas lecciones vamos a ir adentrando ya a los conceptos más profundos para medir el riesgo de tasa de interés. Por ahora ya tenemos una idea intuitiva de lo que sería riesgo de tasa de interés, o sea, hay una relación inversa entre la tasa de mercado y el precio. Consecuentemente, con eso nos quedamos ahora para posteriormente pasar a ver en forma más precisa el concepto de medición del riesgo de tasa de interés.